Sí, ya me escribió Sofi. No hay problema. Gracias por apoyar. Bueno. Miren esa tortuga. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí. A mí me gustaría ser tortuga para nadar ahorita en el océano. ¿A ustedes qué les gustaría hacer? A pesar de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué animalito escogerían? No escucho. Yo un águila. Una águila. Para sentirse libre también. Sí. Muy bien. A ver por ahí los demás. Un Está delfín. Marisabel, Camila. ¿Ah? Un delfín. Quisiera ser Un un delfín. delfín. Ah, sí. Es un animal muy especial. ¿Quién más? Ya está por ahí Cristian. Hola, Betsy, buenos días. Hola. ¿Qué animal es su favorito o con cuál se identificaría en cuanto a su personalidad o Ah, las ganas de ser en este momento? mi favorito es el tigre blanco. Ahora, si es compatible con mi personalidad, no lo sé porque, pues, no conozco algún tigre blanco como para... No, pues, pero... No, me refiero, le gustaría descansar, va de carácter fuerte, sumiso, ser una abejita trabajadora, no sé, algo. Piensen, pues eso, un tigre blanco me un parece que es tigre eso. blanco. Muy Ujú. bien. Vale. Julio, ¿qué quieren ser? A mí me gustaría ser un gato, porque como se la Sí, pasa durmiendo. sí, créanme que muchos repiten un gatito porque están agotados. Alguien me dijo un oso perezoso. Lo Ujú. que iba a decir yo, un perro o un oso perezoso. Un oso perezoso, sí, un perrito, sí. ¿Alguien más? Una mariposa. Diría, no, Yo mariposa sería, no, Betsy. yo ¿Sí? sería un perrito o un loro porque, o sea, loro porque me gusta hablar mucho, entonces siento que iría con mi personalidad. Y perro porque siento que los perros son muy leales y yo me considero una persona muy leal, entonces creo que por eso. Excelente, gracias. Le puedo contar una historia. Sí, claro, compártala. Que mire, antes, hace como 2 años, tenía una tortuga, ¿verdad? Pero era bebecita y la tenía en mi pecera y así todo normal. Y me duró solo una semana porque se cayó así, se tiró, yo no sé, ya no aguantaba su Ujú. vida, ok. Pero se tiró y cayó boca arriba y como que no se pudo dar vuelta. Y al día siguiente yo me levanté toda feliz a darle de comer y vi que estaba muerta, pero nunca encontré la explicación del por qué se murió mi tortuga. Mm, quizás porque no se pudo morir, igual el peso de sus órganos la ahogaron, pero A tal mí me vez no era. pasó... pero- Sí. Por ahí ah, alguien escribió, pero es no sé que si. Esperen un segundo, de una sección alguien escribió que tenía dos tortuguitas. Una se llamaba guacamole y la otra tortilla. Ajá, perdón, lo escucho. Pues similar a lo que le pasó a Lala, tengo una tortuga que se tiró como que del segundo nivel. No sé qué problemas habrá tenido. Entonces, lo que hice fue, pues se rajó su caparazón Mm, y pues yo le eché Super Bonder y según ah. yo, la ligué y todo. Y que ya después supe que no había que hacerlo. Ella solita se recupera, pero ahí está viva y está feliz. Ya creo que ya se recuperó. Muy bien, con que no le ponga super bonder a los pacientes en sus heridas, todo está excelente. Muy bien. Les decía que, por ejemplo, hemos compartido con otras secciones y había un chico que decía que él quería ser una mosca. Y yo le dije, bueno, ¿por qué quiere ser una mosca? Es que así entro a su casa y veo cómo va a elaborar el parcial 3. Entonces, de alguna manera le sigue estresando el parcial, pero no es para estresarlos, es para reflexionar sobre todo lo que estamos aprendiendo. Pero gracias a todos por compartir. Seguramente que después van a pensar y van a decir, yo quiero ser un caballo, un jaguar o algo por el estilo. Pero gracias, chicos. Espero que estén tranquilos porque ya sé que tuvieron salud pública previamente, ¿verdad? Sí, sí, Es que, tuvimos. Sí, ¿sí?
Lala, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Me puede hacer un breve resumen de hasta dónde llegué? ¿O llegué hasta Golgi o me quedé solamente en los procesos de retículo endoplásmico rugoso? Si no, Julio o María Belén, ¿me pueden apoyar? Sí, Betty. Ay, Yo gracias. terminé de apuntar hasta los procesamientos del retículo rugoso y de Golgi. Ah, En los ok. procesamientos de fosforilización constitutiva, hidroxilación, metilación y carboxilización. Ujú. Ah, ok. Entonces, voy a dar vamos a terminar el día de hoy con todos los procesos que involucran a los dos organelos que tienen que ver con la síntesis de proteínas. Voy a poner esta imagen que es la más completa. Y recordemos un poco que son dos organelos en donde ocurre la síntesis de proteínas de todo tipo, tanto secretoras, de membrana, que serían proteínas de transporte, señalizadores, receptores de hormonas, etc. Entonces, aquí vemos al retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver aquí. Aquí, toda esta parte que vimos es el retículo endoplásmico rugoso y principalmente van a ocurrir procesos para sintetizar las proteínas que son parte de la membrana o que se van a exocitar. ¿Cuáles se exocitan? Pues normalmente factores de crecimiento de diferente tipo, hormonas, factores plasmáticos y sobre todo transportadores de membrana. Esos se quedan aquí, ¿sí? El GLUT, aquaporinas, canales iónicos, ¿qué otra cosa se puede? ATPasas, etcétera. Sin embargo, sabemos que toda la síntesis proteica pues empieza en retículo, pero termina de modificarse químicamente en Golgi. Y además aquí se revisa toda la estructura, se pueden cortar proteínas, se les puede adicionar otro grupo químico aparte del oligosacárido. Y también pueden sufrir modificaciones adicionando un metal o adicionando, por ejemplo, OH, hidroxilo o sulfato. Todo depende del tipo de proteínas, pero siempre llevan este transporte desde retículo rugoso hasta Golgi. Si bien no podemos hablar que la síntesis de proteínas se lleva a cabo solamente en el ribosoma, porque sabemos que el ribosoma solo sintetiza la cadena polipeptídica, es decir, la cadena de aminoácidos, y así ninguna proteína funciona, a excepto de aquellas que se sintetizan, que son sencillas y que se usan en el citoplasma. Pero las que estamos estudiando no son tan fáciles de elaborar, le lleva tiempo a la célula. Por lo tanto, muchas veces cuando ellos sintetizan proteínas o proenzimas o simógenos o también prohormonas, las dejan almacenadas en unas vesículas y solamente cuando son liberadas se activan, ya sea por los grados de pH de los diferentes órganos o se activan porque tienen que cortarle algunos aminoácidos antes de salir. Entonces, todas esas modificaciones están bien controladas en estos dos organelos. Por lo tanto, la síntesis proteica sí viene en el parcial, ¿sí? Que es involucrando a retículo y a Golgi. Algo importante que ya vimos es que todas las enzimas necesarias para la modificación de una proteína, tanto de plegamiento como revisión del grupo disulfuro y de la adición de azúcares, ocurre solamente aquí, en retículo endoplásmico rugoso. Pero las demás modificaciones, inclusive alguna revisión de error, también puede ocurrir en el Golgi. Pero ¿cuál es la diferencia y en qué se basa? Entonces, si ya habíamos visto que todas las células tienen este tipo de conjuntos proteicos, esta es una neurona, vamos a ver que dependiendo de la funcionalidad de las células, hay muchos Golgis y al conjunto de cisternas discoides aplanadas en donde se encuentran
una significativa cantidad de enzimas es el Golgi, ¿sí? Fue descubierto por Camilo Golgi haciendo tinción de neuronas y de alguna manera pues es un organelo muy relevante para la síntesis proteica y la distribución. Como les dije, a veces nada más lo vemos como una forma de unas 6 a 8 cisternas, pero pueden comunicarse con el retículo, son bastante alargados y hay células en las cuales puede haber hasta 20 o 26 cisternas apiladas por todas las modificaciones que se le van a hacer. El aparato de Golgi va a tener 3 espacios importantes que dependen de la localización hacia dónde van esas cisternas, porque todo el tiempo se están formando vesículas de transporte y esas vesículas llevan las proteínas que se están modificando o que se van a distribuir. Entonces, cuando vemos que el aparato de Golgi está cercano a todo lo que es el retículo endoplásmico rugoso, a esas cisternas se les llama cis, ¿sí? La parte que a veces le llaman la parte que está del lado del retículo o que está su polaridad del lado del retículo es el cis. ¿Y qué hace eso? Recibe todas las proteínas que se han modificado en retículo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se forman vesículas, pero no importa que se esté gastando la membrana. Después se vuelve a reencontrar esa membrana porque hay un constante transporte. La parte media, que es donde ocurren casi la mayoría de adición de grupos prostéticos y la, ¿qué dijo su compañera? La fosforilación de proteínas va a ocurrir en las partes medias y eso le llaman cisternas medias. Y las últimas 3 o 4 cisternas es donde se marcan las proteínas, se distribuyen y se colocan sobre vesículas que van cubiertas. Esa cubierta va a generar un envío directo a la membrana, se exocita o se queda formando parte de los lisosomas, porque también vamos a ver que el Golgi da lugar a la formación de las membranas que van a madurar y que van a llamarse lisosomas u organelos donde ocurre la digestión de una variedad de compuestos. Entonces, todo esto pues está controlado por enzimas, pero las enzimas son muy distintas a las del complejo de Golgi. Si vamos a ver aquí recordando, también sus paredes son ricas en fosfolípidos y dolicol, pero hay una diferencia en el tipo de enzimas. Las enzimas más importantes son las manosidasas, en este caso tenemos alfa-manosidasa 1 y 2, las acetilglucofosfotransferasas, las fucosiltransferasas, las cialiltransferasas. ¿Qué va a pasar? Que algunas proteínas que no se glicosilan en el retículo se van a glicosilar en Golgi. ¿Pero por qué? Porque van a utilizar otro tipo de aminoácidos, trionina y serina. Y además, si se dan cuenta, hay manosidasas porque van a quitar algunas manosas que se adicionaron en retículo. ¿Para qué las quitan? Pues las quitan para poner el ácido ciálico o fucosa. Y dirían ustedes, entonces, ¿para qué gastan tanta energía en pegar monosacáridos y después quitarlos? Lo hacen para proteger a la molécula proteica en el paso de retículo a Golgi. Bueno, entonces, todo esto que ustedes ven que se hizo en retículo, por ejemplo, las 9 manosas y a veces galactosa o glucosa, muchas veces se le quitan ya en Golgi para adicionar otro tipo de monosacáridos y con eso se termina la glicosilación. Pero si la proteína no se glicosiló, a lo mejor porque no trae asparagina o así no es la glicosilación natural, se glicosila en Golgi hasta trionina. Yo les había mencionado que por qué nada más en estos aminoácidos se glicosilan o se les adiciona los monosacáridos, porque tienen una característica. No sé si la ven aquí, hay 3 aminoácidos. ¿Sí pueden ver a 3 aminoácidos aquí?
Chicos, Sí, Sí, ok. Betty. Entonces, el que está aquí es la serina. Y vemos que en la parte baja, donde está la cadena lateral del aminoácido, hay un OH. En ese OH se va a glicosilar. Se le va a adicionar la N, todo el arbolito de oligosacárido. En el caso de la trionina, tiene un OH y del otro lado un CH3. Esta es la cadena lateral. Pues en este OH se quita el hidrógeno y ahí se le pega la cadena de oligosacáridos. Y en la parte de aquí, es la asparagina, ocupa el nitrógeno que está en la cadena lateral y ese nitrógeno se libera de un hidrógeno para que se le pegue el grupo oligosacárido. No puede ocurrir en ningún otro aminoácido de la estructura proteica, solamente en estos tres. Pero trionina ocurre exclusivamente en Golgi y serina, ¿sí? Asparagina puede ocurrir tanto en retículo como en Golgi. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte vemos que la asparagina tenía aquí un hidrógeno, entonces se va el hidrógeno para poder pegar en esta parte el oligosacárido. Y ahí ocurre la primera glicosilación. Sin embargo, en Golgi ocurrirá solamente en los otros aminoácidos. Pero no solamente la glicosilación es importante en ambos retículos, en el retículo y en el Golgi, sino que ocurren otro tipo de modificaciones. Y ya para recordar, si falta alguna de las enzimas que están marcadas con una X, simplemente la proteína no va a estar correctamente modificada y no va a funcionar. Aunque llegue a la membrana y sea un transportador, por ejemplo, una aquaporina, si no está bien glicosilada, no se va a activar porque sirve para señalizar moléculas y también para activarse las propias modificaciones del transportador. Entonces, ¿qué tipo de proteínas se sintetizan en Golgi? Aquellas que salen, que se secretan y que van a ser proteínas de transporte principalmente en toda nuestra sangre, nuestro sistema linfático o el plasma. Entonces, aquí vemos ejemplos, proteínas séricas como la albúmina, que no solamente es una proteína que transporta aminoácidos a todo el cuerpo, sino que va a mantener el pH estable. Lipoproteínas, aquellas que transportan ácidos grasos y colesterol a lo largo de todo nuestro cuerpo. Ahí se acordarán que van a haber unas que se llaman de alta densidad y de baja densidad, y a veces le llaman colesterol bueno y colesterol malo, pero realmente son lipoproteínas que tienen la adición. Es una proteína que va a tener la unión de lípido, ¿sí? Y que están presentes no solamente en las membranas, sino que forman unas vesículas de transporte. Y las inmunoglobulinas, que son anticuerpos. Entonces, esto es bien interesante porque los anticuerpos se secretan. Hay algunos que se secretan y andan en el plasma, como las IgG, IgM, IgD. Y otros, esas están pegadas, perdón, a las células. Y otros, como el de la saliva, las lágrimas, es la IgA. Entonces, son inmunoglobulinas o anticuerpos secretados para estar protegiéndonos de bacterias. Si se dan cuenta, otras se secretan, como el colágeno, la fibronectina, los proteoglicanos para producir piel elástica o para producir órganos flexibles. La tripsina, la amilasa, la ribonucleasa se sintetizan, por ejemplo, en las células del páncreas, iban al intestino y ahí hacían su función ya activada para cortar proteínas. Y por último, la leche. La leche en la glándula mamaria se produce bajo efecto de ciertas hormonas que están en nuestro cerebro, simplemente la hipófisis genera prolactina y se empieza a formar la leche para cuando el bebé nazca, otras hormonas la activan y se empieza la secreción de leche. Entonces, aparte de esto, pues tienen que ver otros estímulos como el hecho de que el niño succione para que se genere la leche. Y vemos que tiene caseína, lactoalbúmina. Entonces, la mayoría de proteínas que se sintetizan en Golgi son de tipo secretorio o enzimas. Y aquí vemos un ejemplo de una célula que es una célula caliciforme. Esta es, por ejemplo, está en el estómago y en el intestino. Y las que están en el pulmón se llaman células de Clara.
Entonces lo que hacen es todo el tiempo sintetizan moco, son proteínas con oligosacáridos, pero no lo sacan, solamente cada vez que comemos expulsan las vesículas de moco que se formaron durante las demás etapas del día para tener lo suficiente, hidratar y permitir la absorción o la protección, porque esa es una de las funciones que tiene el moco, proteger, limpiar, y vemos que tiene una gran cantidad de Golgi y retículo, y todo lo demás son vesículas cargadas de mucopolisacáridos y de proteínas glicosiladas. Ajá. Pero entonces, como ya dije, en el retículo endoplásmico rugoso, pues principalmente se le asume la síntesis proteica, la modificación del plegamiento y la formación correcta del enlace disulfuro, sobre todo entre cisteínas. Pero cuando ya se termina de hacer este proceso, se pasan las vesículas al Golgi. En el Golgi, como les dije, hay que tomar en cuenta que se termina de formar la proteína o madura la proteína, se procesa si hay que adicionar un grupo químico, por ejemplo, OH, sulfato, el magnesio, el hierro, el zinc, el selenio, todo eso es importante que se adicione, sobre todo enzimas. Y vemos aquí en orden, está la cisterna cis-Golgi, la media y la trans. En la cis-Golgi normalmente, si no se glicosiló la proteína y hay treonina, ahí se le agrega N-acetil-galactosamina. Dirán ustedes, Betsy, eso no lo había mencionado. Entonces, la diferencia importante entre la glicosilación de Golgi y la de retículo es que en vez de que haya estos dos azúcares, que dije que lo azul son las dos N-acetilglucosaminas, en Golgi, en vez de haber estas dos azúcares, se le van a llamar N-acetilgalactosamina, ¿sí? Es otro monosacárido. Esa es la primera diferencia. También se agregan manosas o se quitan manosas a los que ya van glicosilados. La segunda diferencia es que normalmente estas proteínas pues van a tener la adición del oligosacárido en la treonina, en el grupo OH. El siguiente efecto importante y una de las reacciones más significativas de Golgi es la fosforilación de proteínas. ¿Para qué? Para formar a los lisosomas. Entonces, cuando las proteínas que ya van glicosiladas pasan a la región media, se les agrega a este grupo fosfato, PO4. ¿Para qué? Para marcar a todas estas proteínas y poderlas introducir en algunas vesículas que aparte ya tienen adicionada otra proteína de membrana, como si fuera una ATPasa. Entonces, cuando se empiezan a formar vesículas con esta proteína que vemos aquí, es un receptor de glicoproteínas para la fosforilación, estas vesículas que se forman a nivel trans atraen a todas las proteínas que se están secretando, pero que traen esta marca, están fosforiladas, y las meten al interior. Entonces, esto lo que era el lisosoma temprano, se vuelve un lisosoma tardío, y hasta que madura, y ahí adentro va a haber una buena cantidad de proteínas que se llaman enzimas, donde se van a destruir sustancias en exceso que la célula puede estar produciendo, o sustancias que la célula fagocita, por ejemplo, alguna bacteria, destruidas, gracias a que todas estas enzimas tienen esa marca y aparte van a tener, es un organulo que tiene un pH de 5, de 3 a 5. Eso permite que sea un digestor celular. Entonces, si las proteínas que están aquí no van fosforiladas y no se maduran antes de llegar al lisosoma, no van a funcionar, y es el caso de la enfermedad de Tay-Sachs o de otras enfermedades lisosomales o raras. Tienen la enzima, pero está mal hecha, y la enzima no destruye, en ese caso, la hexosaminidasa, ¿sí? Entonces va degenerando el cerebro, la vista, el oído, la piel, el hígado, etcétera, porque las enzimas no destruyen lo que la célula va acumulando. Entonces, esta función de fosforilación es sumamente importante.
Aquí, por ejemplo, vean que hay cierta formación de lisosomas para que se maduren y siempre va a haber una gran cantidad de proteínas. ¿Cómo sabe que serán lisosomas? Porque solamente junta a las proteínas fosforiladas. ¿Sí? Ese tema lo vamos a ver después del parcial, lisosomas. También entonces se quitan manosas de los oligosacáridos, se le agrega N-acetilglucosamina si es necesario al oligosacárido, se le agrega galactosa o ácido siálico. ¿De qué depende esto? Pues la proteína ya trae genéticamente qué tipo de oligosacáridos van a tener. Por último, se le adiciona ácido siálico y a algunas proteínas de la tiroides se le adiciona sulfato, ¿sí? SO4. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que estas proteínas terminen su función como hormonas y además puedan adicionarle a algunas el yodo, ¿sí? Porque aquí es donde se producen todas las hormonas tiroideas. Pero hay otras modificaciones. Todas las proteínas cuando se sintetizan por el ribosoma, el primer aminoácido es metionina, siempre. Pero no siempre cuando la proteína ya funciona lleva metionina. Entonces es posible que a algunas proteínas se les quite la metionina. Entonces son partes de los extremos en los cuales hay que eliminar para que la proteína esté bien ensamblada y funcione. También se le puede acetilar. Acetilar significa agregar COOH, ¿sí? ¿Para qué? Para protegerla, para volverla un poco polar. Y se acetilan ciertos aminoácidos. O simplemente se le cortan aminoácidos y por eso se habla de hidrólisis. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Algunas proteínas en el Golgi se les agrega un grupo prostético. El grupo prostético es algo diferente a un aminoácido. Ya habíamos dicho que son metales como cobre, hierro, zinc, selenio, magnesio principalmente y manganeso. ¿A qué proteínas se le agregan estos? Principalmente, por ejemplo, a la hemoglobina o a algunas enzimas. Por eso las enzimas se les llamaba cofactores a los que se unían a la estructura enzimática. Aquí lo estamos viendo. Entonces, cuando se le agrega la proteína y se le pega de manera covalente, es decir, bien unido mediante un enlace, los enlaces, los compuestos que acabo de mencionar, el selenio, el hierro, etcétera, pues ya termina de hacerse la proteína. También ahí se forman proteínas de membrana, que son lipoproteínas, que están en las balsas lipídicas o que ayudan a señalizar o a pasar fármacos. Entonces, estas proteínas van a tener adicionados a su estructura proteica un ácido graso. Y vemos que se le puede adicionar ácido mirístico, ácido palmitoleico y un poco de prenilato, que es como 5 carbonos que se le adicionan para que sea una lipoproteína. Inclusive marca en qué aminoácidos se le adiciona ese lípido en cisteína. Luego tenemos que se pueden eliminar, bueno, en retículo vimos que se eliminaba la secuencia señal o el péptido señal, se N-glicosilaba, se revisaban los puentes disulfuro y madura la proteína, ¿sí? Y a otras proteínas pues se les agrega fosforilación, el fosfato, el OH, solamente en estos aminoácidos, en prolina y lisina. A algunos se les adiciona CH3 y a otros COOH, sobre todo a proteínas que van a ser coagulantes, ¿sí? Que van a ayudar a la coagulación. Por ejemplo, todos tenemos un colágeno en nuestros diferentes órganos, tanto la piel, el pulmón, intestino, etcétera. Son proteínas elásticas que dan mucha fuerza y que dan resistencia o que dan estructura a algunos tejidos. El colágeno no es una proteína sencilla de sintetizar y lo hacen los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos dentro de sus retículos sintetizan 3 cadenas de péptidos y se dan cuenta que hay OHs, ¿sí? Estos OH son la prolina, la lisina, que normalmente se modifican agregando
otro tipo de moléculas, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el organelo, el retículo endoplásmico y el Golgi. Entonces vemos que son ricos en OH y se empiezan a trenzar. Todo eso lo hace la célula. Y dirían, pero la célula no tiene manos, es un trenzado autónomo en el sentido, se ensambla solito. Es una vez que se sintetizan las 3 moléculas, se ensamblan, se hidroxilan y después se trenzan correctamente. Cuando hay suficientes, se activa una proteinasa en el Golgi para cortar los extremos. Aquí vemos. Eso no sirve. Seguramente va metionina y otros aminoácidos, pero no serán parte de esta proteína elástica. Al cortarse los extremos ya se van acomodando en fibrillas y así es como funcionan. Entonces, de alguna manera es un proceso muy condicionado a modificar químicamente el colágeno. Si por alguna razón el colágeno no está bien hecho, no cumple la función de resistencia. Entonces la piel se vuelve flácida, se arruga, o los huesos se quiebran, o el músculo no hace una buena función con los huesos, no hay un estiramiento correcto, etc. Entonces por eso tiene que estar bien controlada su síntesis. Y bueno, y el último proceso que no me voy a enfocar aquí porque todavía tenemos que ver lisosomas, es que una vez que las proteínas se forman en el Golgi, se mandan en forma de vesículas marcadas. Y esas vesículas siempre van a estar cubiertas de una proteína como si fuera un letrero. Esto es una terminal de buses en las cuales unas van a Antigua, unas van a carretera, otras van a la ciudad, etc. Entonces, de alguna manera, estas proteínas que van en la cubierta permiten que las proteínas que van solo en esta vesícula se ensamblen a la membrana y se queden aquí como receptores, como acuapurinas, como GLUT, etc. Otras que se van a exocitar, pues vienen cubiertos con otro tipo de proteínas, ¿sí? Y entonces esas proteínas permiten que estas proteínas en sí no son como las de la membrana, sino que son hormonas o péptidos o alguna proteína de transporte. Entonces, por eso es que cuando se maduran las vesículas de transporte, cada una trae una cubierta especial que le llaman COP, proteínas de cubierta o clartrina. No sé si tengan duda o alguna pregunta con respecto. ¿No? ¿Alguien del grupo preparó el tema de enfermedades por glicosilación, los trastornos congénitos de la glicosilación? ¿Alguien preparó o ejemplificó el tema del artículo que les mandé? Creo que no, ¿verdad? Bueno, les voy a definir de qué trata el artículo y cuál es la importancia de correlacionar algunas de estas enfermedades con la adición de lo que ya sabemos, la N-glicación, también se les llama N-glicanos, ¿sí? Y que tiene mucha importancia no solamente en enfermedades de tipo congénita, ¿sí? Que son niños que normalmente se les clasifica como niños que nacen con parálisis cerebral. Entonces, algo muy interesante que quiero que ustedes reflexionen es que hay 2 tipos de glicosilación. La glicosilación donde se requiere de las enzimas para ir adicionando uno a uno los monosacáridos, esa se llama la N o la O glicosilación, ¿sí? Aquí le voy a poner una G. Pero hay una glicosilación externa, ¿sí? Que sería la glicosilación no enzimática. Y esa va a ocurrir a lo largo de la vida por diferentes causas. Si bien ya habíamos hablado que las causas que originan los trastornos congénitos de la glicosilación traen mucho caos al paciente. ¿Por qué? Porque va a generar todo este proceso donde hay
alteraciones en múltiples órganos y solamente con el hecho de que un niño nazca con daño neurológico, epilepsia, parálisis cerebral, va a haber otro tipo de alteraciones a nivel del desarrollo del paciente. Sin embargo, como les dije, estas proteínas vienen desde un origen genético. Si uno de los padres ya traen alguna mutación, los niños la van a tener. Pero hay que pensar que hay muchas mamás que traen mutaciones y que solo a los hombres les va a favorecer que se desarrolle la enfermedad. Entonces, muchas veces la mutación viene en el cromosoma X y los varones tienen la enfermedad, más que las mujeres. Entonces, hay ciertas patologías que le da más a hijos varones que a hijas. Ok, entonces ya vimos que todas estas es un defecto en la glicosilación, pero hay otras enfermedades que también sufren estas modificaciones. Y se ha visto en el texto, es una revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el cual nos hablan de la importancia que tiene estas reacciones donde se modifican las proteínas y que aunque normalmente nos dan enfermedades de este tipo, las más crónicas, las peores, las que a veces no permiten que el niño viva, son las que suceden en el citoplasma cuando se está poniendo aldolicol fosfato, se le está adicionando la N-acetilglucosamina y las mannosas. Si no están las proteínas, pues van a incidir en que ni siquiera haya presencia de un oligosacárido. Y las otras que ocurren en retículos son también algunas enzimas que deberían estar, pero como no están, no hay el proceso correcto. Entonces, estas se les llama normalmente enfermedades de glicosilación primarias porque son las que más afectan y las otras secundarias. Dentro de algunos ejemplos, y voy a volver a tomar en cuenta este tipo de las imágenes que estaban aquí, porque pues yo esperaba que ustedes también participaran en la clase, es una enfermedad que se llama de Wilcox-Aldrich, ¿sí? Esta está relacionada a un gen que se llama WAS, y este gen WAS permite que ciertas proteínas se glicosilen y que en los glóbulos blancos, aquí vemos un glóbulo blanco, siempre esté activo frente a la presencia de una sustancia extraña. Entonces, el gen WAS ayuda a que se formen receptores de membrana para activarse en presencia de algo extraño. Pero entonces lo que produce es una inmunosupresión, es decir, una alteración de la respuesta frente a algo que debe de fagocitarse o de comerse. Entonces, como no tienen este gen, van a sufrir de inmunosupresión y el sistema inmunológico va a provocar que haya infecciones, que haya, por ejemplo, no hay cura. A veces les pueden dar inmunosupresión, ¿verdad? Pero no hay cura. Generan coagulopatías, ¿sí? Trombos, les da desde que están en el vientre es una de las causas. El bebé le da un derrame cerebral y nace con parálisis cerebral, o cuando van naciendo, el estrés del parto puede provocar también rompimiento de vasos y puede generar parálisis cerebral o coagulopatías a nivel respiratorio y cerebro, y por eso se dan todos esos estragos. Pero en este caso, el de Wilcox-Aldrich, es porque hay una inmunodeficiencia. No es sus plaquetas, sus glóbulos blancos, sus linfocitos, nunca van a estar preparados para atacar, ¿sí? Entre otras cosas, también hay enfermedades de la matriz, donde se dañan las conjuntivas, las encías, los huesos, hay defectos en el crecimiento, etc. Y en el artículo, aunque es del 2002, es un artículo bastante completo, elaborado por bioquímicos, por neumólogos y reumatólogos. También dice que muchas enfermedades que ya se van a dar a lo largo de la vida, una de las causas son los procesos de mala glicosilación, y mencionan a la artritis reumatoidea, mencionan a la glomerulonefritis, que es una enfermedad donde el riñón se va dañando, mencionan a la diabetes y mencionan al cáncer. ¿Alguien quiere aportar algo? Entonces diríamos, pero Betsy, ¿por qué el cáncer, la diabetes? Bueno, entonces acabamos de ver que
todo este proceso donde se le adicionan azúcares, ¿de dónde vienen los azúcares? De la alimentación. Y normalmente la célula los modifica, los selecciona y se le van pegando a la proteína. Pero entonces, estas proteínas que están aquí, que están glicosiladas, pues esas hacen su función de transporte. Pero hay otras proteínas que no están glicosiladas, que son parte de la membrana, por ejemplo, de venas, de arterias, etcétera. Y resulta que cuando una persona consume mucha cantidad de glucosa y no es metabolizada correctamente, imagínense que tanta glucosa que hay en el plasma rodeando, toda esa glucosa va a ser se va a atraer por ciertas proteínas de membrana, ¿sí? De ciertos órganos del cerebro, de los nervios periféricos del oído, del ojo, del riñón, principalmente de vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay mucha concentración de glucosa, ¿qué creen? Estas proteínas, como tienen aminoácidos, se le empieza a adicionar y se hace un oligosacárido de membrana. Pero estas proteínas, como hay muchas en el cerebro, en los tejidos, etcétera, se empiezan a glicosilar. Esta glicosilación que sucede por fuera de la célula se le llama glicosilación no enzimática. ¿Y por qué se forma? Porque resulta que cuando consumimos exceso de azúcar, se forman unos componentes derivados del azúcar que se llaman productos finales de la glicosilación. En el texto les hablan que se llaman AG. Y estos productos finales de la glicosilación son excedentes del exceso de glucosa o fructosa y se le pegan a las proteínas. No sé si me van entendiendo. Sí, Betsy. Ok. Entonces, hay la glicosilación enzimática, la que ocurre en retículo y en Golgi, y esa está bien organizada, a menos de que falten enzimas. Pero en los pacientes que ya traen como cierta predisposición genética al cáncer, si hay mucha cantidad de glucosa en su plasma, se le empieza a pegar a ciertas proteínas, como ya dije, del colon, del estómago, del pulmón o del cerebro. Y entonces esas proteínas modifican la estructura celular y luego pueden generar algún tipo de cáncer. ¿Por qué razón? Hay muchos estudios que nos dicen que mucha cantidad de glucosa en el cuerpo de los individuos genera oxidación. La glucosa tiene tiene 6 oxígenos y eso genera oxidación. La oxidación genera radicales libres y los radicales libres inflaman. Aparte de que inflaman, se empiezan a pegar los excesos en algunas proteínas, porque las proteínas tienen afinidad por la glucosa o la fructosa. Entonces, eso se empieza a cristalizar. Imagínense, o forman como grumos o complejos que muchas veces el cuerpo los detecta como, ahí hay algo extraño, ataquemos, pero están atacando a la proteína con muchas glucosas. Esos complejos se vuelven autoinmunes y entonces después empieza un daño en el riñón por una glomerulonefritis, una inflamación a nivel renal, pero es porque nosotros nos excedimos en cierta etapa de la vida de la glucosa. ¿A quiénes les pasa? A pacientes de artritis reumatoidea o a pacientes diabéticos. El paciente diabético también tiene la mala suerte de que no controla su glucosa y se le empiezan a pegar, por ejemplo, en las arterias, en las venas. Ese exceso de glucosa se pega en receptores y empiezan a formar capas, ¿sí? Capas donde van adicionados, también los lípidos jalan glucosa. Entonces se empiezan a adicionar capas y se forman los famosos ateromas. Los ateromas normalmente son capas de colesterol con las lipoproteínas de baja densidad y glucosa. Si el paciente de repente le sube la presión arterial, se despegan esas capas y se forma un trombo o una hemorragia cerebral o un aneurisma. ¿Por qué?
porque no hay un control ni de la grasa, ni de la glucosa, ni de la presión arterial. Entonces, esos pacientes normalmente pues terminan con algunas parálisis o se mueren de un infarto. Por eso se dice que la glicosilación que ocurre fuera de la célula y que no depende de enzimas, sino de la afinidad de la proteína, se le llama N-glicación o glicación no enzimática. ¿Sí? Es lo mismo que si, no sé, se me antoja decirles, tal vez tengo un durazno o un higo fresco. Lo meto en 1 litro de agua azucarada con una gran cantidad de glucosa y va a sacar el agua y se va a deshidratar. Entonces la fruta queda deshidratada y cristalizada. Pues así pasa con nuestras células. Como hay receptores de diferentes tipos y todos son proteínas, tienen como adicción en este caso a la glucosa, la pegan a sus aminoácidos y los órganos pierden su funcionalidad. Por ejemplo, les afecta el oído, el nervio óptico, el ojo, ¿verdad? El nervio óptico se glicosila, entonces ya la persona pierde la visión, forman cataratas, forman coagulopatías o coágulos. Y ¿qué otra cosa afectan? El riñón, el hígado, el páncreas, y pueden provocar mutaciones y generar cáncer. En el artículo nos hablan de 3 tipos. El colorectal, ¿por qué? Porque ya vimos que hay células que producen moco. Ese moco tiene oligosacáridos, más azúcar, entonces va a producir alteraciones en la mucosa intestinal. Eso va a fermentar, va a permitir que se alteren los microambientes, las bacterias, etcétera, y va a causar mutaciones en esas células de tejido respiratorio, tejido gástrico y tejido intestinal, sobre todo del intestino medio. Entonces, para que ustedes vean que, bueno, en este artículo nos hablan de los factores importantes que es la glicosilación enzimática a nivel de orgánulos y la glicosilación no enzimática, que se puede prevenir, pero la gente pues no tiene una educación para bajar las concentraciones de glucosa en su dieta. ¿Sí? Con esto me lleva a que ustedes entiendan o correlacionen que cuando en las primeras clases vimos que había 4 biomoléculas, de estas eran los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Y les dije, las proteínas es lo más importante para que funcione la célula. Entonces, vemos que las proteínas no son simplemente una secuencia de aminoácidos en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, sino que a estas proteínas tienen que madurar, tienen que irse modificando de diferente tipo para que éstas sean estructuralmente funcionales y no provoquen patologías que normalmente van a dañar no solamente a un órgano, sino a varios, ¿sí? Y que todos estos normalmente se debe a deficiencias de las enzimas que van a ir estructurando correctamente el oligosacárido. Aquí esta proteína tiene 2. Uno se formó perfectamente, pero el otro está incompleto. Entonces, solo porque está incompleto, pues va a generar problemas muy complejos en el desarrollo. Algo que no mencioné, la glicación, que es lo que se ocurre en los pacientes con diabetes y otras enfermedades, también produce envejecimiento. Entonces, ustedes, no sé si tienen algún familiar con diabetes, van a ver que su piel es seca, se envejecen, tienen una inflamación constante. Eso es provocado por la oxidación de la glucosa que no es modificada. Entonces, su piel necesita más agua, necesita más hidratantes, más tipos de emolientes para que no le vayan a salir llagas o circule bien la sangre, etc. Entonces, de alguna manera, todo ese proceso que ocurre al interior es por la glicación no enzimática, ¿sí? Porque ocurre solamente por la alta concentración de glucosa y fructosa en la sangre de estos pacientes. No sé si tengan alguna duda, alguna contribución, preguntas. Chicos, algo que leyeron en los capítulos, que me digan
yo no entendí tal cosa, por favor, ¿nos los puede explicar? A ver, quiero escucharlos. Yo considero que todo está bien explicado, Betsy. ¿Será? Ok. ¿Escribieron en sus cuadernos los 3 aminoácidos? Para que también lo tengan referente. Miren, vamos a recordarles lo que viene en el parcial. Primero vimos... A ver, ahí. No sé qué ¿Puede moví. recordarnos cuáles son los 3 aminoácidos? Asparagina, serina y treonina. Gracias. Ajá. ¿Qué les iba a decir? Bueno, esto no lo quiero. ¿Cómo hago para quitar esto? Ok. En el examen voy a tomar en cuenta la función de las células, por lo tanto, de la presentación de diferenciación celular. De ahí solamente vamos a que tienen que saber para qué sirven esas células que están en la presentación, el hepatocito, el miofibroblasto, etc. Entonces voy a hacer, como les dije a sus compañeros, una hoja de trabajo, no la tienen que entregar, solamente es la guía de temas, para que no tengan duda de que cuáles son, mire, ya quiero estudiar, etc. Entonces en la guía de temas va a ir diferenciación celular, después viene el transporte a través de membrana, y posteriormente vienen los organelos de manera general, es decir, que sepan qué hace un lisosoma. Eso está en la presentación al principio. Si quieren, ahorita hacemos un breve repaso y me voy a enfocar solamente a la síntesis de proteínas en retículo endoplásmico rugoso y liso, las modificaciones que ocurren, etc. Perdón, rugoso y Golgi. Liso y lisosoma son organelos muy complejos, los cuales los vamos a ver en la siguiente clase después del parcial. Abarcan mucho más reacciones y es muy pertinente que hagamos ese tipo de ejercicios en los cuales apliquemos a la parte clínica la disfuncionalidad del complejo del retículo endoplásmico liso. Ahí vamos a ver enfermedades raras. Entonces ahí también hay algunos artículos en el portal para que los preparen y los puedan aportar en la clase. ¿Qué otra cosa? Bueno, de transportes vienen todos, ¿va? Transporte activo, transporte de canales, transporte facilitado y difusión. Entonces, en ambos libros están esos temas. Y por último, bueno, y solamente complejo de Golgi y retículo endoplásmico rugoso se pueden basar en cómo lo he explicado, qué procesos hacen, qué enzimas están presentes y el proceso de glicosilación. Me preguntarán, nos va a preguntar de los artículos. Sí voy a preguntar algo de acuapurinas y del transportador de bomba de sodio y potasio. Eso sí va en el parcial. Y también voy a preguntar sobre el artículo que se llama Trastornos congénitos de la glicosilación. Revísenlo por si tienen alguna duda. Lo general yo ya lo expliqué, pero pues podríamos profundizar un poquito más de eso. Me gustaría que preguntaran más en la clase. ¿Algo más? No sé si quieren preguntarme algo o profundizar. Sí, yo tengo una duda, pero en cuanto al portafolio. Sí. En las lecturas de las que se debe hacer un cuadro sinóptico, ¿son todas las que están en el portal? No. Hasta ahorita solamente la que debe de estar es la del, ¿cómo se llama? La de efectos congénitos de la glicosilación. Ese sí. Y bueno, los otros es el de las ciliopatías. Hay uno que no sé si ya lo subí, que es adrenoleucodistrofia, ese lo veremos en peroxisomas.
Y hay uno que no he subido porque por el examen no los quiero estresar. Ese sí lo tienen que preparar. Es sobre la microbiota del intestino, ¿sí? Entonces, eso lo van a ir preparando y lo vamos a platicar aquí en clase. Eso corresponde también al conocimiento de otro tipo de células, que son procariotas. Entonces, son bacterias que nos permiten la vida. Y es muy interesante el tema, así es que todos tienen que hacer su cuadro sinóptico de la microbiota intestinal, que también lo tengo que subir. Pero hasta ahorita solo me interesa que lean y hagan el cuadro sinóptico de trastornos congénitos de la glicosilación. Otra cosa que no mencioné y lo menciona este artículo es que la fibrosis quística, ¿se acuerdan que habíamos visto el transductor de membrana que jalaba el cloro? Normalmente hay defectos en la estructura de este transportador o este canal para cloro, porque hay un defecto genético en la producción de la proteína y esas mutaciones hacen que el transductor o el canal de cloro no se modifique correctamente su oligosacárido. Entonces, también es una de las enfermedades que mencionan dentro de este artículo. ¿Otra pregunta o duda? ¿No? Hoy nos quedó tiempo, por eso aprovechen para preguntar. Betsy, yo tengo una duda, no sé si lo dijo en la clase, de plano no lo escuché. Lo de los trastornos de la glicosilación, ¿existe un tipo de cura o tratamiento para eso? No, no existen. Normalmente depende de las enfermedades. En algunas le dan un poco de enzima sustitutiva. Las enzimas normalmente pues pueden ser oral, sobre todo en aquellos niños que las enzimas no son tan graves, o pueden colocarse de forma intradérmica, etcétera, pero son pocos los tratamientos que hay para esto. Como el daño es degenerativo, solamente hay que darle tratamiento paliativo. Por ejemplo, todos estos niños son tratados a nivel de estimulación. Por ejemplo, en Fundavien es donde se dan todos estos tratamientos para los niños, pero hay que hacer toda una investigación de cuáles son las enzimas que más se alteran para no provocar, por ejemplo, sordera, ceguera en los siguientes años de la vida. Entonces, pero no hay tratamiento. Ahora, en el caso de la glicación no enzimática en pacientes con diabetes o con obesidad, ahí lo que se les recomienda es restricción calórica, ¿sí? Consumir carbohidratos complejos, no consumir ni almidones, sí tienen que consumir fruta, pero con poca cantidad de glucosa, y bajar las concentraciones para que no se sigan dañando sobre todo el cerebro, los nervios y la piel, aparte del riñón. Entonces, de alguna manera ahí es restringir todo tipo de calorías simples que da la glucosa, la fructosa. No pueden comer miel, no pueden comer almidones, pan diferente, por esa razón, porque la enfermedad se vuelve cada vez peor si la persona no cambia su dieta y si no hace ejercicio. Eso es muy importante. Y a algunos pacientes el tratamiento, en este caso, se les dan antiestatinas, que son medicamentos para evitar que las lipoproteínas malas se empiecen a acumular en arterias, y para eso se disminuye el riesgo cardíaco. Esos son los principales tratamientos. Algo que se me olvida, y ya lo tenemos en nuestro cuerpo, pero es prudente recordar, es que para evitar que se formen este tipo de excesos de glucosa que se pegan a las células, también existen los antioxidantes. Entonces, se ha visto que las personas que consumen alimentos ricos en vitamina A, E y C evitan mucho este tipo de complejos de glicación. Entonces, por eso es que, por ejemplo, a los diabéticos o a los obesos tienen un tipo de vitaminas diferentes que ayudan a que no mantengan una inflamación constante en el cuerpo. Ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo sabemos que están inflamados?
La inflamación a veces se genera dando dolor en articulaciones, dolor a nivel cerebral, empiezan a perder la vista, ya no escuchan, etcétera. Entonces, esa inflamación no la pueden evitar y no es para estar colocando antiinflamatorios, es solamente hay que cambiar la dieta para que no siga el daño en este tipo de células. Ujú. ¿Algo más? Sí, voy a ver si se puede poner, por aquí está el artículo solamente para que demos una revisión. Me llama la atención que nadie quiso exponer. Vamos a ver si está aquí. Betsy, hablando de exposiciones, nosotros teníamos una de la exposición del citoplasma, organelos más que todo. ¿Para cuándo era que nos teníamos que preparar? Pues en las siguientes clases tienen que decirme cuál van a exponer para que yo también deje un espacio. Sí, ya le habíamos dicho, citoplasma y mitocondrias. Ah, ok. Pero de ese no les he subido artículo, tendrían que subirle el que se llama enfermedades mitocondriales. ¿O ustedes ya tienen alguno? No, ninguno. Entonces, cuando estemos en esos artículos, del citoplasma no, el citoplasma involucra todo lo que estamos viendo. ¿No sería citoesqueleto? Em, En no sé, citoesqueleto lo que vamos a ver es el artículo de ciliopatías. podría ser citoesqueleto entonces. Es citoesqueleto. Ese artículo ya está en el portal, entonces si quiere alguien ya hacer el equipo para ciliopatías, ese es muy, muy interesante y también tiene que ir en el portafolio ese cuadro sinóptico. Bueno. Entonces, pero más o menos como para cuándo, por ejemplo, las de mitocondrias. Son casi es a finales de mayo. Bueno, Sí, es que muchas gracias. primero, miren, en la siguiente semana después del parcial, yo tengo considerado ver lisosomas y retículo endoplásmico liso. Son organelos sumamente complejos, pero de mucha importancia para la célula. Y luego vemos la siguiente, va a ser peroxisomas. Ahí son los que van a explicar las enfermedades raras, puede ser la ADL, y es cuando van a ver la película, que les voy a subir el link. Y posteriormente, ya en la siguiente semana, veríamos citoesqueleto y las ciliopatías y matriz extracelular. Y por último, está clasificado las generalidades de mitocondria y núcleo. Porque esos se quedan inclusive incompletos en el sentido que es el primer tema del siguiente semestre. Entonces, esos son así está, por semana tendríamos que ver 2 organelos. Primero retículo y lisosomas. En esa semana, si a alguien le interesa fagocitosis, puede explicar el artículo de fagocitosis. En la siguiente semana, el de peroxisomas y ciliopatías. En la siguiente, pues ya sería, vemos matriz extracelular y núcleo mitocondria. Y todos esos temas entran en el final. Disculpe, fíjese que con mi compañera estábamos esperando que si subía más artículos así para poder exponer. Entonces, como mencionó que también va a subir de fagocitosis, no sé si los podemos tomar de una vez. Ok, ese es muy interesante. Entonces voy a poner a Héctor para el tema de fagocitosis. ¿Y quién más? Isabel Andrino. Ah, Isabel. De acuerdo. Gracias. Ok. Al equipo de Cristian, ¿cuál van a describir? ¿El de ciliopatías o el de mitocondrias o ciliopatías? Betsy, no sé si se acuerda, es que nosotros le dijimos, es que ese fue unas preguntas que nos hizo hace tiempo y nosotros habíamos preguntado si podíamos exponer ambos, pero no me acuerdo No le cuándo fue contesté. exactamente la fecha, pero nos apuntó para los temas. ¿Pero cuál tema le quedó a usted? Es que yo estoy en el grupo de Cris. Ah, ok.
Si quieren, les reviso 2 temas relacionados y se los mando y voy a poner ahí artículo para María Fernanda y Cris. ¿Sí? Yo también estoy con ellos. Ajá. Gustavo Gustavito. y Fernando. Ujú. Ah, ok. Entonces aquí Ajá, su artículo cuatro. se los voy a buscar y ahí lo voy a poner artículo para el equipo de Maffer. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. ¿Quién más? Ciliopatías, ¿ya hay quién? Creo que alguien ya había seleccionado ese tema, pero Yo, Betsy. Mario. Ahí se acuerda que usted me elige a sus otros compañeros. Ok, yo me acuerdo que usted lo había pedido. ¿Alguien más? Betsy, Becky y yo habíamos visto si podíamos exponer los efectos carcinógenos de la acetaldehído. Es que este es un artículo extra, ¿verdad? Me gustaría en retículo endoplásmico liso. Está bien, Betsy. Entonces ese sería la semana después de examen. Usted elige si mejor veámoslo el día jueves. Ah, bueno, está bien, Betsy. Excelente. Ese sería para María Belén. Sí. Ok. ¿Y qué más? Disculpe, para el de Y yo, Betsy, fagocitosis, yo voy ¿cuándo con Belén. tocaría? Espérenme, a ver, en orden. ¿Quién? Le habla Isabela. Isabela. Fagocitosis, ¿cuándo tocaría? Yo voy con Héctor. Fagocitosis. Yo creo que sería el lunes. Después de exámenes. No. Esa semana yo veo lisosomas y retículo endoplásmico liso, pero en esa semana van a exponer el acetaldehído. Y el próximo lunes, ahí les tocaría a ustedes. Ah, ok. Gracias. O sea que tienen todavía 2 semanas. ¿Cuándo me ¿Y toca? cuándo? Betsy, perdón. Perdón. ¿Y cuándo nos subiría el artículo de la fagocitosis? Hoy. Ya lo Ah, apunté, aquí están en mi agenda de pendientes. Gracias. Hoy subo todos. Todos los que faltan. ¿Qué más? Betsy, nosotros podemos hacer paroxisomas. Sí. Adriana, ¿Quiénes son? Valeria y Juanjo. ¿Quién es? ¿Adriana? Valeria Mm. y Juanjo Lemus. Ok. Los de peroxisoma se van a enfocar también al análisis de la película, porque es un tema muy interesante. Ajá. Okay. La película que vamos a analizar, o sea, ustedes la tendrán que ver en su casa con su tiempo pertinente, se llama Un aceite para Lorenzo. Pero yo subo el link porque es el que me mandó la biblioteca y también está en Netflix. Ajá. Y ese todo lo van a ver porque tienen que hacer un análisis del cine, de la película. ¿Y esto para qué semana es? Esa faltan como 4 semanas. Casi es lo último. Ajá. Gracias. Betsy, no sé si me apuntó a mí, pero yo voy a exponer con Belén. A Belén le puse lo del acetaldehído. Sí, yo voy a exponer con ella. ¿Y quién? Belén y ¿quién más? Y Becky o Rebeca, no me Rebeca. Dice Olguita que usted participa bastante. Sí, de vez en cuando. Bueno, el viernes les toca su práctica o mañana. No, hoy o mañana les toca su práctica del ojo. Mañana. Sí, mañana. Okay. Espero que se diviertan. ¿Sí lo consiguieron? Sí, Betsy. Sí. Sí, Betsy. Ok. Ahí ven todo lo que se ve a través del lente del ¿cómo le llaman? Cristalino. Y ya van a identificar otro tipo de... No sé si Olguita les pidió una lupa para que vean la retina, todo el arco iris que se ve en la retina. ¿No les pidió una lupa? No nos pidió una lupa, pero ahora que lo dice sería bonito verlo. Hay que Sí, buscarlo. tengan ahí una lupa porque es muy interesante. Y tengan ahí bastante papel para que se limpien las manos y estén limpiando cada uno de los componentes del ojo. Van a ver la característica del humor acuoso, que es matriz extracelular. Todo eso es no son oligosacáridos.
componentes de la matriz en forma acuosa. Entonces ahí se van a divertir. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Betsy, ¿cuándo me tocaría a mí exponer? Perdone. ¿Cuál es el de usted? Estiropatía. Ah, es hasta que estemos en citoesqueleto. Esa clase es un poco larga. Entonces podríamos elegir primero hablar de estas enfermedades y después describir el citoesqueleto o al revés. Más o menos, ¿cuándo sería, Betsy? Perdón. Es como por el 20 de mayo. Y recordar que en una de esas semanas, a ver si no nos cortan clase, porque es cuando va a haber los seminarios de la facultad. Y ese día tenemos que estar todo el día recibiendo esa conferencia virtual, supongo. No sé si ya les avisaron. Pero estaba predestinada como para el 15 de mayo, pero espero que no nos afecte en la semana de clases. Al menos en biolo. ¿Alguien de ustedes sabe la fecha de los seminarios? Sí, Mario, lo escucho. Era eso y pues no sé la fecha, no la recuerdo bien, perdone. Ah, ok. María Belén, ¿saben la fecha del seminario, Cristian? No, ¿Es eso sí. el simposio, no? El ¿No simposio, es sí, eso? sí. Ah, es 15 de mayo o 14, es un viernes, 14, creo, ahorita Ah, veo. ok. Solo les va a afectar en el laboratorio, pero Olguita ahí se organiza. Olga, bueno, o escuché mal, pero no es nuestro último laboratorio con Olga de mañana. Ah, ¿ya no tienen más laboratorios? 14 de mayo, yo recuerdo. Ah, pero sí, pero tienen que preparar su proyecto de investigación, ¿no van a hacer lo de los Sí, girasoles o algo diferente? el Sí, eso tiene razón. experimento. Es un El, ex- experimento. Era, Ajá. ajá. el de los Ay, no. girasoles, Nos ¿o dejó no van elegir a a hacer? Todos nosotros. tenemos diferentes. Ah, es que el de los girasoles era muy bonito. Ese me lo inventé. Pero era para que ustedes vieran el daño del tabaco al girasol y observar todos sus cambios fenotípicos, pero creo que ahora les deja que investiguen algo y demuestren cómo lo harían con el método científico, algo así. Y si quedó en el manual de laboratorio el método científico, ahí está el artículo, no, está la práctica de girasoles, no sé si ella lo omitió. Es importante que lo lean para que lleven esos pasos también en su investigación. O sea que después solo van a presentar seminarios por equipo. Ya no tienen ninguna práctica. No, ya no, mañana es la última. Solo son 10. Bueno, está bien. ¿Dudas, preguntas? Quería ver si se podía colocar el artículo. A ver si es este, solo para ver. ¿Por qué no lo leyeron? ¿No les dio tiempo? Chicos. La verdad es que no, Betsy. Bueno, solamente aquí, ahora vamos a ver si se puede ir pasando. Este artículo es muy interesante. Bueno, yo hice mi maestría en ese lugar, en el instituto, y aprendí muchísimo, pero después encontré que ellos también trabajaban estas enfermedades. Nos hablan de que las proteínas que tienen azúcares, ya dijimos que son glicosiladas, pero también se les puede llamar glucoconjugados, ¿sí? Porque son proteínas conjugadas con azúcares, ¿sí? Ya sabemos, si no se les olvide el orden, siempre llevan N-acetilglucosamina, glucosa, manosas, ácido siálico, fucosa y a veces N-acetilgalactosamina. Se tienen que aprender ese tipo de organización y el orden, porque eso sí es pregunta de examen. Todos sabemos dentro del texto, para que ustedes lo vuelvan a revisar, es un proceso intracelular biológico normal que depende de una serie de enzimas, ¿sí? Después les hablan de la introducción, de que muchas veces no se conocía por qué los niños nacían con estos defectos,
pero que después se fueron identificando gracias a la secuenciación de genes y verificar qué pasaba si las proteínas les faltaba algún monosacárido en su estructura, etc. Entonces después clasificaron a las alteraciones congénitas como de tipo 1, que ya vimos que son donde se afecta sobre todo el proceso a nivel retículo, y las de tipo 2 a nivel, ¿cómo se llama? Golgi. Posteriormente hablan sobre la clasificación de estas enfermedades y que tienen un factor hereditario importante, como esa que se llama eritroblastosis hereditaria, donde si las proteínas están mal glicosiladas, en los glóbulos rojos o en las plaquetas o en los glóbulos blancos, hay cambios de pH en el cuerpo y entonces se empiezan a hemolizar los glóbulos rojos y por eso da una eritroblastosis a nivel fetal y entonces los niños nacen con ictericia, con problemas hepáticos, etcétera, pero es porque como una de las condiciones importantes de una glucoproteína es que el tener pegados todos esos azúcares los protege de la proteólisis, de la desnaturalización, de la inactivación, etcétera. Entonces, como no están bien estructurados, pues los niños desde a nivel fetal van a tener problemas como hemorragias o, como ya les dije, fallos hepáticos y nacen muy amarillitos, a eso se le llama ictericia. Luego habla de las de tipo 1, las principales, pues ¿cómo le llaman cuando no se defienden? Inmunodeficiencias. Y algo interesante, analicen ya en casita sus imágenes. Aquí vemos cómo la proteína entra, acá está el ribosoma, el núcleo, entra, tiene que glicosilarse. Para que se glicosile, previamente ya se formaron por pasos las antenitas, ¿verdad? El oligosacárido, se le adiciona solamente, aquí lo vemos en asparagina. Traten de leerlo y verificar si todo lo que expliqué en clase lo pueden integrar para entender el artículo. No es fácil de entenderlo, pero todos sus demás compañeros lo trataron de explicar y es como la integración de todo el tema de Golgi y retículo. Todo esto ya se pasa en vesícula, sigue el proceso en cis-Golgi, ¿sí? Se quitan manosas probablemente, se le adicionan otro tipo de azúcares, aquí están los símbolos, ¿sí? Galactosamina, glucosa, ácido siálico. Y cuando la proteína ya termina de conformar toda esta estructura, pues ya puede salir, como dije, por exocitosis o a la membrana o a los lisosomas. Aquí esta imagen es muy interesante porque nos hablan de todas las alteraciones que puede haber, porque ya se sabe que estas proteínas no están, estas enzimas no están, y no agregan, por ejemplo, el oligosacárido al dolicol, o por ejemplo, no hay una glucosidasa. Y luego vienen que algunos cambios que se van adicionando con la edad van a causar artritis reumatoidea, el cáncer, ¿qué otra cosa? Ahí están las antenitas con el orden de las proteínas, el cáncer, el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es la inmunodeficiencia congénita. ¿Qué tipos de cáncer? Pues el de colon, el de pulmón, principalmente. La glomerulonefritis, porque las proteínas forman complejos y entonces ya el cuerpo los detecta como algo extraño. La fibrosis quística. Y aquí están los complejos que se forman cuando la persona está consumiendo mucha glucosa y por eso lo asocian a la glicación, que es la diabetes. Y de ahí pues hacen una importante, donde se ha visto que los pacientes que tienen una herencia relacionada con Alzheimer, si su alimentación es rica en lípidos y azúcares, el Alzheimer se presenta a temprana edad porque genera cuerpos glicanos, proteínas glicosiladas por la alimentación y hay un envejecimiento prematuro. Entonces lo asocian también a la acumulación de estas moléculas que están aquí, viendo que son todos los derivados avanzados que le llaman por efecto del exceso de consumo de glucosa. Esos son los AGE. Y prácticamente la relevancia de estas moléculas para producir
envejecimiento, inflamación y daño a tejidos como cerebro, nervios ópticos, auditivos, mala circulación, mala cicatrización, entre otras cosas. Entonces, dense un tiempito y lean el artículo porque seguro que de ahí voy a sacar 1 o 2 preguntas para el parcial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces también el día, si no es hoy o mañana, subo la guía. Esa guía no necesitan entregarles para que sepan todos los temas que se ingresan para el examen y que no me molesta que me pregunten, pero a ver, también va a venir esto, también va a venir el otro. Entonces, para que se vayan guiando y repasen las presentaciones, el material de apoyo que está en el portal, que ustedes mismos se expliquen si entienden la imagen y pues ya saben cómo es la forma de mis exámenes. ¿Algún pedido especial para el examen? ¿Pedro? No creo, Betsy. Ok. En esta ocasión también voy a dejar que ustedes puedan esperar si no se acuerdan de alguna respuesta, regresen a la pregunta, ¿sí? Porque es lo más justo en el sentido de que pues hay que estar bajando nuestro conocimiento. Pero ya en el final pues vamos a ver si se les permite eso o no, porque ya se hacen otro tipo de restricciones. Entonces traten de estudiar mucho, correlacionen todo lo que vimos, utilicen la forma como estamos haciendo el portafolio, que es para qué sirve este organelo, con qué se relaciona, por qué puse la célula representativa de páncreas, qué alteraciones suceden, ¿sí? ¿Por qué suceden? Porque no hay enzimas en esos organelos, porque hay procesos genéticos. No sé si ustedes me preguntaron cuáles eran las causas de estos trastornos. O les pregunto yo, ¿por qué ocurren estos trastornos congénitos de la glicosilación? Congénitos porque son solo en recién nacidos. ¿Sí vimos las causas? Isabela. Creo que no las vimos, Betsy. ¿Y usted cuál cree que son las causas de que se desarrollen estos defectos? Ya para un minuto más. Si no estoy mal, creo que es porque son genéticos. ¿Y qué pasaría si en una familia se genera de nuevo esa enfermedad y no hay antecedentes ni en los abuelos, ni en los tíos, etcétera? ¿Qué pudo haber provocado esta alteración? Si es una nueva enfermedad. ¿No se acuerdan, Rebe? No me recuerdo. Betsy, Sí, no sé si estoy equivocada, pero puede ser por las glucoproteínas. Sí, o sea, el problema aquí es ¿por qué los niños nacen con defectos? Porque sus glucoproteínas están mal hechas. Pero yo les digo, ¿qué causó que el niño nazca con estas alteraciones? Una ya lo dijeron, es de tipo hereditario. La otra, Cristian, ¿o quién iba a hablar? Pues no sé, es porque no se pliegan bien las proteínas y me imaginé que tal vez por algún virus, priones, no sé. Priones no, pero puede ser que haya estrés a nivel celular y las chaperonas no revisen el plegamiento. Si no revisan correctamente el plegamiento, a lo mejor la asparagina no va a estar libre como para que ahí se le pegue el oligosacárido y entonces también va a provocar alteraciones en la estructura. Puede ser. Pero también mencionó algo Cristian. Cuando la madre está embarazada y está expuesta a diferentes sustancias que afectan el desarrollo embrionario, pueden causar mutaciones en las 20 primeras semanas. Puede ser que la mamá se haya infectado con un citomegalovirus, ¿sí? Que tenga inflamación, que haya estado expuesta a radiación, que esté tomando algún medicamento, por ejemplo, para epilepsia, para si es bipolar la señora, o a lo mejor desarrolló lo que le llaman diabetes gestacional. Solo durante el embarazo se les desarrolla la diabetes.
Por ejemplo, de repente tienen antojos y solo comen helado, pollo, grasa, etcétera, y se les desarrolla una diabetes, entonces esto inhibe a ciertos genes para el desarrollo y se empiezan a afectar las glicoproteínas. Y lo otro es que es posible que si se casan entre familiares con una consanguinidad cercana, también se inhiben cierto tipo de seguridad en la estructura de las proteínas y entonces se generan este tipo de enfermedades, sobre todo cuando hay parentesco cercano. Entonces, ya vimos que es genético, parentesco, consanguinidad, algunas alteraciones durante el embarazo para generar nuevas mutaciones y ¿qué otra cosa? Y que la madre está expuesta a sustancias tóxicas, desde marihuana, alcohol, tabaco, todas esas sustancias pueden afectar el desarrollo y la glicosilación y por lo tanto se afecta toda la estructura funcional de un bebé. Entonces cuando nace pues ya no hay vuelta de hoja, va a estar convulsionando, es bien triste, es un tratamiento carísimo el tener un hijo con este tipo de anormalidades y que normalmente muchos de ellos ni siquiera pueden caminar, no pueden hablar, no pueden comer solitos, no pueden sujetar su cabecita, les dan ataques, epilepsia, etcétera. Entonces, se pueden prevenir estas enfermedades desde el punto de vista congénito, ¿sí? Entonces, por si no había mencionado las causas, a eso se refiere. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no me escriben y con mucho gusto les puedo ir aclarando sus dudas. No he revisado, algunos me han mandado cómo están haciendo su portafolio. No lo he podido revisar, pero ya hoy y mañana me organizo para actualizarles algunas dudas, ¿sí? También voy a actualizar el tiempo del foro para que sigan los que no han puesto colocando algo que quieran mencionar sobre ustedes y va a estar abierto todas esta semana hasta que termine la semana de parciales. Y cualquier comunicación o duda me escriben. Entonces, pues vamos a desayunar algo. Sí, Isabela. Ah, perdón, lo faché por accidente el micrófono. Ay, Isabela. ¿Cómo no apachan por accidente su cámara? Espero verlos pronto, un día de estos. Pero bueno, ¿alguna duda o pregunta? Lo dejamos ahí. Gracias por su atención, por estar ahí presentes en toda la clase. A veces de repente se les va el internet, pero veo que se vuelven a meter. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, sería el lunes después de los parciales. Y estoy pendiente ahí, cualquier cosa que necesiten, estaré ahí disponible la siguiente semana. Me escriben. Gracias, Betsy. Gracias. Adiós, chicos. Bonita tarde. Gracias, Betsy. Feliz día. Feliz día. Feliz tarde. Feliz tarde y cuídense del coronavirus. Igual, gracias. Cuídense. Gracias. Adiós. No olviden de leer el artículo. Chao.